Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de la programación didáctica en el que veremos la asignatura de Ciencias de la Computación 1 que se imparte en primero de la ESO, que comienza a impartirse en el curso 22-23. Vamos a ver cómo sería un modelo en la que se puede realizar esta programación didáctica. No es algo fijo, se puede modificar. Iremos viendo los apartados que nosotros proponemos, pero por supuesto se pueden cambiar y que tienen que ser algo adaptable a cada uno de los centros. Es decir, cada centro propone su modelo, su plantilla para todas las asignaturas y ese es el que hay que seguir. Nosotros proponemos el siguiente. Vamos a ver estos 14 apartados que vemos aquí, en el que vamos a ir recorriendo poco a poco y por qué hemos elegido estos y en qué nos basamos en la ley para incluir la información que vamos a ver. Vamos a incluir un primer apartado de introducción que justificamos primero porque hay que realizar una programación didáctica. Hay que incluir los integrantes del departamento al que pertenecemos, indicando quién es el responsable del departamento y sus integrantes. El contexto, porque el contexto marca las características del entorno, del centro y del alumnado, para luego poder realizar el resto de acciones en nuestra programación, ya que partiendo de las características del alumnado, pues así marcaremos la evaluación, la metodología o la atención a la diversidad. Luego, por último, dentro de la parte de introducción, el marco legal, toda la parte normativa que afecta a nuestra programación y ya entramos en cada uno de los apartados. El apartado 2 en adelante son variables, no hace falta incorporarlos como bien aquí, esto solo simplemente es un modelo, pero sí que toda la información que está contenida en esta programación hay que incluirla en nuestro modelo de programación, ya sea con los apartados que nosotros proponemos o con otros. Un primer apartado que proponemos son los objetivos generales de la etapa, que son los que marcan nuestros objetivos últimos a alcanzar desde cada una de las materias junto con las competencias clave. Luego un apartado de competencias en los que hablamos de las competencias clave, sus descriptores operativos que enlazan directamente con las competencias específicas que tenemos cada una de las materias. Una descripción general de la materia para centrar nuestra programación y luego ya relacionamos todo lo que viene en el contenido de la ley, que vienen las competencias específicas relacionadas con las competencias clave y los criterios de evaluación, esos contenidos secuenciados y temporalizados, una relación también de las competencias específicas con los criterios de evaluación y luego ya cómo vamos a realizar la evaluación de nuestra materia con sus procedimientos, instrumentos y criterios, la metodología que vamos a emplear, cómo vamos a realizar la atención a la diversidad en sus medidas generales y las de refuerzo de atención especialmente al alumnado que requiere una atención más especializada, ya sea por necesidades educativas especiales o por refuerzo educativo, y luego diferentes planes que hay que incorporar en nuestra programación, como es el plan de fomento y desarrollo de la lectura y los elementos transversales. Y luego finalizaremos con las actividades complementarias extraescolares que queramos incluir, que complementen a nuestra enseñanza en el aula con nuestra materia y la evaluación de la práctica docente. Continuando con nuestra propuesta, que ya digo que es una propuesta que los diferentes apartados se pueden modificar. Empezamos con la introducción, que lo que hacemos es presentar esta unidad didáctica partiendo de que es una asignatura optativa de Ciencias de la Computación de primero de la ESO, teniendo en cuenta las leyes educativas vigentes, que a nivel general son la Ley Orgánica del 2 del 2006 del 3 de mayo, lo que conocemos como la LOE, y su modificación, que es la Ley Orgánica del 3 del 2020 del 29 de diciembre, que lo conocemos con la LOM-LOE, derogando así la antigua LOMCE, que es la que teníamos aplicación hasta este momento. Justificación de por qué realizar una programación didáctica, pues es programar
que para cualquier cosa en la vida que queremos que tenga éxito, pues es necesario idear, planificar y ordenar cada una de estas acciones para realizar nuestro proyecto cumpliendo una serie de objetivos. ¿En qué se va a traducir nuestra programación? Pues al final se nos va a traducir en una programación de aula en la que vamos a hacer ese seguimiento clase a clase, sesión a sesión, de todo lo que vamos a programar en esta programación didáctica a nivel general. También pues viene que vamos a ser, que es la programación didáctica, es un instrumento que es flexible, que es dinámico, que es abierto, ya que supone una reflexión según la vamos desarrollando en el aula y la vamos adaptando según las circunstancias de nuestro alumnado y que puede ir evolucionando a lo largo del curso. El siguiente apartado de integrantes del departamento, bueno, pues en nuestro caso ponemos que formamos parte del Departamento de Ciencia y Tecnología y que el responsable de departamento, y aquí habría que incluir el nombre del responsable, y sus miembros son, pues con nombres y apellidos, las personas que pertenecen al departamento. Contexto, pues este apartado es fundamental, debe incluirse en todas las programaciones, ya que a partir de aquí toda nuestra programación va a girar en torno a las características propias de nuestro centro y de nuestro alumnado. Toda esta descripción que viene aquí suele formar parte de la PGA o del PEG, del proyecto del centro, con lo cual se puede copiar y pegar porque esta descripción ya viene realizada en esos documentos. Hemos hecho aquí una descripción modelo, no es ningún centro real, es inventado, pero bueno, que era para que sirva de idea para desarrollar el nuestro propio. Lo hemos situado como en un instituto de educación secundaria, puede ser también un colegio concertado o en un centro privado que pertenece a una dirección de área territorial concreta en una provincia o comunidad concreta, ¿no? En nuestro caso es en Madrid capital y habla un poco dónde está ubicado, que a nivel general pues es una zona urbana con un estrato social de unas determinadas características y que damos una pincelada de que ha sufrido por consecuencia de la pandemia COVID-19. Damos unos datos generales de habitantes por superficie, nivel cultural, cómo ha ido cambiando esta tendencia a lo largo del tiempo o cuál es nuestro tipo de alumnado y de dónde viene, la situación laboral que se vive en el distrito, servicios de los que podemos tener a nuestro alrededor y por último señalar pues algunos servicios que tienen que ver con la educación como escuelas, colegios, institutos o incluso alguna biblioteca municipal. En concreto, tenemos que integrar un apartado que sea sobre nuestro centro educativo, hablando a nivel general pues de los recursos tanto humanos como físicos y técnicos de los que disponemos, pues hablar del profesorado, cómo es la enseñanza, espacios y recursos. Pues aquí hemos definido a nivel general algo que puede cuadrar con la mayor parte de los centros. Características del alumnado, pues también describir a nivel general cómo es nuestro alumnado, el perfil que nos servirá para luego desarrollar nuestra programación, qué dificultades tiene, y nosotros hemos marcado pues una necesidad educativa especial que está muy presente hoy en día en nuestras aulas, como puede ser el déficit de atención o el déficit de atención y hiperactividad, que podemos encuadrarlo dentro de nuestra atención a la diversidad en esta necesidad concreta. Marco legal. Aquí hemos añadido la legislación a nivel nacional, que esto compete a todas las comunidades autónomas, y luego la legislación en una comunidad concreta, que en este caso es la Comunidad de Madrid. En la legislación nacional, el marco legislativo vigente que tenemos, por un lado la LOE, que es nuestra ley educativa, que es la que está vigente actualmente, modificada
por la LOMLOE en alguno de sus apartados y artículos, es decir, que la LOE es la ley vigente modificada por la LOMLOE. Y luego tenemos algunos decretos que van en complemento a estas leyes y que afectan a nuestra programación, como puede ser la que regula los institutos o centros de enseñanza secundaria, que marca los apartados de la programación didáctica. Esta ley, que como veis es de 1996, es una ley antigua, pero que sigue vigente, es decir, no ha sido derogada, y además están vigentes todos aquellos artículos que no están en oposición a la ley orgánica actual. Y luego tenemos los reales decretos más actuales, en los que se establece cómo va a ser la evaluación, la promoción y la titulación en educación secundaria y bachillerato, y la ley de enseñanzas mínimas, en nuestro caso, que estamos en una asignatura comprendida en la etapa de educación secundaria, pues cuáles son las enseñanzas mínimas de nuestra asignatura en la educación secundaria obligatoria. La ley se traduce al final en una legislación autonómica, dado que la competencia educativa está derivada a las autonomías, y tenemos las siguientes leyes vigentes dentro de la Comunidad de Madrid. Cada comunidad autónoma ha concretado la ley estatal, la ley general, en cada una de sus normas autonómicas. En nuestro caso de la Comunidad de Madrid tenemos una ley que regula la convivencia de los centros. ¿Y por qué incluimos el decreto de convivencia de los centros? Porque hace alusión en uno de sus apartados, en concreto en el artículo 36.2, que tiene que incluirse en las programaciones didácticas cómo vamos a realizar la evaluación de aquellos alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua. Este derecho a la evaluación continua se pierde debido a la falta a un número de faltas de asistencia a clase que viene marcado por este decreto y luego por el documento del régimen interno del centro, en el que vienen indicados pues cuál es el mínimo el máximo de ausencias que puede tener un alumno para seguir teniendo su derecho a evaluación continua. Es decir, que a partir de ahí pierde el derecho a evaluación continua y tenemos que marcar cómo se le va a evaluar. Por defecto, cualquier alumno se le evalúa con una evaluación continua. Solo, dado en este caso, no sería así. Y luego, ¿qué más leyes tenemos que regulan y que se deben de incluir dentro de nuestra programación? Pues la que establece la evaluación y promoción y titulación en la Comunidad de Madrid, claramente. El decreto que establece cómo se van a ordenar el currículum de educación secundaria. Y luego la orden que regula algunos aspectos de organización y funcionamiento y evaluación educación secundaria, como puede ser el artículo 16.7, que habla sobre no solo hay que evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también que el profesorado tiene que autoevaluar su práctica docente. Entramos ya en un apartado que debe estar presente en nuestras programaciones didácticas, debido a que en el artículo 2 del Real Decreto, que nos marca los logros que se espera de un alumno, son que al finalizar la etapa tiene que conseguir una serie de competencias clave y objetivos. En el artículo 2 del Real Decreto nos habla de las competencias clave que hay que alcanzar, y en el artículo 7 del Real Decreto nos dice cuáles son los objetivos que debe alcanzar al finalizar nuestra etapa. En todas las materias de secundaria se tiene que contribuir a alcanzar estos objetivos al final de la etapa y las competencias clave. Pues aquí viene en este artículo 7, pues vienen descritos todos y cada uno de los objetivos a los que debemos contribuir desde cada una de nuestras materias. Y debemos incluirlo aquí en nuestra programación. Competencias.
Tenemos varias competencias. La LOMLOE nos habla de un perfil de salida del alumno. El perfil de salida del alumno viene marcado tanto en la etapa de primaria como en la etapa de secundaria, no así en las etapas de infantil ni en la de bachillerato. Pero sí que se habla de perfil de salida en la etapa de primaria y en la etapa de secundaria. En este perfil de salida, que nos describe en el anexo 1 del Real Decreto, identifica todas aquellas competencias clave que se espera que el alumno alcance al final la etapa de primaria y que luego tiene su continuación en la etapa de secundaria, con su correspondiente perfil de salida. Es decir, que hay una correlación clara y un desarrollo claro de las competencias a lo largo de la primaria que continúan desarrollándose a lo largo de la etapa secundaria. Este perfil de salida, pues como viene aquí, es como la piedra angular de todo el currículum. Así lo marca el Real Decreto y que es donde converge todos los objetivos de la etapa de enseñanza básica. Esta adquisición de competencias. ¿Cómo vamos a adquirir todas estas competencias clave? Pues a través de nuestras competencias específicas que tenemos en cada una de nuestras asignaturas. Para ayudarnos a enlazar las competencias clave con las competencias específicas que tenemos dentro de la materia, se han desarrollado unos descriptores de las competencias clave generales, donde viene el grado o viene descrito la consecución que tiene que alcanzar el alumno sobre cada una de las competencias. Es decir, que esos descriptores hacen de enlace de las competencias específicas con las competencias clave. Las competencias clave se describen como los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumno pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Estas competencias clave generales se describen en las que vemos aquí, en la comunicación lingüística, plurilingüe, competencia matemática y competencia de ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal social de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresión culturales, que tienen estas siglas que vamos a utilizar a lo largo de nuestra programación para no tener que describir toda la palabra, toda la descripción de la competencia, sin usar ya directamente sus siglas correspondientes. No hay ninguna jerarquía entre estas competencias, no ninguna más importante que otra, y que todas se deben trabajar a lo largo de la etapa, desde todos los ámbitos y materias, y se adquieren a la vez. Tenemos de cada una de estas competencias clave unos descriptores operativos que nos van a ayudar a trabajar más concretamente cada una de estas competencias clave y que irán muy ligados a nuestras competencias específicas de cada materia. Como bien dice aquí, los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de etapa, el marco de referencia a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada una de nuestras áreas. Ya nos está enlazando, ya se está viendo que los descriptores hacen de enlace de cada una de nuestras materias con esas competencias clave a alcanzar al finalizar la etapa y que constituyen ese perfil de salida de nuestra etapa de secundaria. Y por supuesto, pues tenemos que incluir un apartadito que habla sobre nuestras competencias específicas dentro de nuestra materia. Se define la competencia específica como aquellos desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos. Estos saberes básicos que vamos a ver a lo largo de la LOMLOE en nuestra Comunidad de Madrid lo describe como contenidos de cada una de nuestra materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión, por una parte del perfil de salida del alumnado y por otra con los saberes básicos o contenidos, como se llama en la Comunidad de Madrid, de las materias o ámbitos y criterios de evaluación.
Estas competencias específicas de las ciencias de la computación son, y dentro del decreto del BOCAM que viene regulado en la Comunidad de Madrid, pues viene lo que es cada una de la competencia específica y una explicación de esa competencia específica, para que quede claro la línea o qué es lo que se pretende trabajar con esa competencia específica en concreto. En nuestro caso, en la asignatura de Ciencias de la Computación 1, tenemos 4 competencias específicas que irán ligadas a unos criterios de evaluación y a unos contenidos, que los vamos a establecer esa relación en nuestra programación didáctica. Pues aquí vemos las cuatro competencias específicas que vienen en la ley marcadas, que a nivel general podemos leer que es entender y utilizar los algoritmos que llevan a la resolución de problemas concretos aplicando los principios de pensamiento computacional y el razonamiento lógico. Aquí nos hace una explicación de esta competencia específica y lo mismo para las otras 3. Pues por ejemplo, diseñar, escribir y depurar aplicaciones informáticas en entornos de programación gráfico y textual que den solución a problemas concretos, incluyendo el control de sistemas físicos y robóticos. Bueno, pues como veis, vienen estas 4 competencias que vienen descritas tanto para la asignatura de Ciencias de la Computación 1 como para Ciencias de la Computación 2. Como estamos en la asignatura de Ciencias de la Computación 1, pues cogeremos la competencia específica, lo relacionaremos con los criterios concretos de Ciencias de la Computación 1 y con sus saberes básicos, o como viene en la ley de la Comunidad de Madrid, con sus contenidos. El apartado 4 no es necesario, es prescindible, no haría falta para nada incluirlo, simplemente lo hemos incluido para dar una visión general dentro de nuestra programación de lo que sería la asignatura de Ciencias de la Computación. Lo que hemos incluido aquí es lo que viene en el preámbulo de la asignatura dentro de la ley que viene en la Comunidad de Madrid. Es decir, esto es la descripción de la asignatura que viene dentro de la ley, en el que cuenta pues qué es el enfoque que se da a la asignatura. Está muy bien tener en cuenta a la hora de programar esta descripción general, porque no solo nos habla de los contenidos de la asignatura, sino también da pinceladas de cómo debería ser la metodología a emplear dentro de la asignatura e incluso aporta un ejemplo de situación de aprendizaje. No lo nombra así directamente como situación de aprendizaje, pero sí que viene como por ejemplo, y entonces te pone un ejemplo de una actividad que se puede llevar directamente al aula. Pues aquí viene la descripción de la asignatura, cuáles van a ser los contenidos y ya despliega los bloques, que en una programación didáctica no se va a trabajar por bloques, sino se va a trabajar por unidades didácticas. Se puede hacer coincidir una unidad didáctica con un bloque, pero lo general es desglosarlo cada bloque pues en una serie de unidades didácticas. El apartado 5 ya sí que vamos a establecer una relación concreta entre esas competencias específicas que tenemos que trabajar dentro de nuestra materia y que van ligadas a las competencias clave, y lo relacionamos con los criterios de evaluación concretos que tenemos en nuestra materia. Hemos hecho un cuadrito para que quedara de una forma más clara, más resumida, las 4 competencias específicas, cómo se relacionan con esas competencias clave que hemos visto en la parte superior. En la ley viene descrito las competencias clave, cómo van ligadas a su competencia específica. Y vienen aquí con sus siglas correspondientes de la ley. Cada una de estas siglas, como veis, tiene asociado un número que viene ligado a su descriptor concreto. Es decir, que dentro de la competencia, por ejemplo, STEM, pues hay varios descriptores y nosotros tenemos que leer
el descriptor 1, en este caso, para la competencia específica que aquí estamos trabajando. ¿Cómo se va a evaluar la adquisición de estas competencias clave? Pues a través de nuestra competencia específica. ¿Qué es y cómo vamos a evaluar nuestra competencia específica? Pues a través de nuestros criterios de evaluación, que son estos 3. Cumpliendo con nuestros criterios de evaluación, estamos trabajando esa competencia específica de nuestra materia y estamos trabajando y colaborando con esas competencias clave que hay que alcanzar al finalizar la etapa de, en nuestro caso, de secundaria. Es decir, que desde todas las materias se trabaja todas las competencias clave a través de sus competencias específicas y a través de sus criterios de evaluación y, por supuesto, a través de sus saberes básicos o contenidos. Bueno, pues aquí tenemos la relación de nuestras 4 competencias específicas que vienen marcadas en la ley, quiere decir que no nos lo hemos inventado. Aquí viene la competencia específica ligada a la competencia clave y cada uno de los criterios de evaluación. Ahora vemos cada uno de los contenidos que también hay que establecer en nuestra programación didáctica, como lo queramos expresar, pero tiene que venir de alguna manera un apartado en el que los contenidos vengan temporalizados y secuenciados. Al menos deben repartirse los contenidos en las 3 evaluaciones que tenemos que tener en educación secundaria y en formato de unidad didáctica y no de bloque. Estos contenidos pues vienen los indicados pues, en el decreto en su anexo 2, repartidos en cada una de las asignaturas. En nuestro caso, pues ya hemos visto cada uno de los bloques que venían ahí en la descripción de la asignatura y aquí tenemos repartido en unidades es cada uno de los contenidos de los bloques. Hemos puesto un número de sesiones. Esto realmente no es necesario, el número de sesiones, expresarlo en una programación didáctica. Se puede poner, pero no es estrictamente necesario, ya que este reparto en sesiones correspondería más a una programación de aula, ya que iremos modificándolas según las circunstancias de nuestro alumnado. Pues a lo mejor teníamos pensado una planificación de aula en la que en la unidad 1 de pensamiento computacional inicialmente íbamos a invertir 9 sesiones, pero luego desarrollando nuestra materia descubrimos pues, que hay que dedicarle o más sesiones o que con alguna menos hemos alcanzado todo lo que teníamos previsto. Bueno, pues este número de sesiones correspondería más a una programación de aula, pero hemos querido incorporarla aquí para que tuviéramos una orientación o un ejemplo de lo que puede durar cada una de las unidades. Si lo incorporamos a nuestra programación didáctica, tampoco es que esté mal. Pues aquí hemos incluido lo que viene en la ley de contenidos o saberes básicos. Hemos de recordar que estos contenidos y saberes básicos, estos son los mínimos, es decir, que según la ley, según nuestra ley educativa, nosotros tenemos que impartir los saberes básicos o contenidos mínimos, pero dentro de la autonomía de cada uno de los centros podemos ampliar y complementar estos saberes y contenidos. Es decir, que no tenemos por qué ceñirnos exclusivamente a estos contenidos que nos marca la ley. Los podemos ampliar, los podemos complementar. Y entonces, de hacer eso, lo marcaríamos aquí. Pues si en la unidad 1 de pensamiento computacional queremos añadir mayor contenido, pues añadiríamos más puntos o guiones, como viene aquí expresado, que complemente estos contenidos. Y así para cada una de las unidades. Como veis, el bloque A de pensamiento computacional lo hemos dividido en 2 partes. Un primer bloque de pensamiento computacional que luego se va a traducir este pensamiento en una serie de algoritmos. Lo mismo hemos hecho con el bloque de programación, el bloque B, donde empezamos viendo
pues que distintos lenguajes de programación, tipos de programación, sus fundamentos, su programación básica por bloques, y luego pasaremos ya en la segunda evaluación a una programación en dispositivos móviles, en la que se utiliza eventos y sensores del propio dispositivo. Es decir, que en esta segunda evaluación damos un pasito más en la programación, en que ya interactuamos con un medio físico como son los sensores de los dispositivos móviles. Luego ya damos el salto al siguiente bloque. Hay 4 bloques, pues el tercer bloque, que es computadores. Esta parte de este bloque C de computadores, tenemos un apartado de hardware y de software, y un bloque de imagen digital, de conocer lo que es una imagen digital y su edición. Y finalizaríamos la asignatura con el bloque de redes, que también dividimos en 2 unidades didácticas. Por una parte vemos redes de computadores, su conexión entre ellos y cómo formamos la red de internet, y por otro lado un bloque de seguridad digital o uso seguro y responsable de internet, repartidas en las sesiones que, como veis aquí, hemos querido que fueran un poco orientativas para la asignatura. Otro apartado, pero que no tiene por qué llamarse así, ya hemos visto que estos apartados son flexibles, pero que sí que se debe de poner en algún sitio en nuestra programación, es la relación de los contenidos con las competencias específicas y los criterios de evaluación. Igualmente, hemos relacionado los contenidos de cada evaluación, pues con su competencia en una tabla, con su competencia específica que vamos a trabajar y los criterios de evaluación. Es decir, que estos contenidos los vamos a evaluar directamente con cada criterio. ¿Cómo vamos a evaluar el contenido con cada criterio? Pues ahí luego lo tendremos que ver en el apartado de metodología, qué metodología vamos a emplear para que estos contenidos se adquieran, y en el apartado de evaluación, cómo vamos a aplicar esos criterios, cómo lo vamos a medir, con qué procedimientos, técnicas, herramientas e instrumentos vamos a realizar esa evaluación, y luego al final cómo se va a asociar eso a una calificación, pues en los próximos apartados. Bueno, pues aquí tenemos la tabla en la que asociamos contenido con competencia y con criterio, que esto ya centra mucho a la hora de trabajar la asignatura, y ya nos da pie a los siguientes apartados, como ya he dicho, de metodología y de evaluación. El apartado de evaluación es un apartado fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto es así que tal cual evaluemos, o nuestra forma de evaluar una asignatura, también va a ser la forma de aprender de nuestros alumnos. La forma de evaluar es la forma de aprender. En esto se ha fijado mucho la ley, y si vemos cómo ha cambiado de la ley anterior a la ley nueva, se han cambiado esos estándares de aprendizaje que han desaparecido esos objetivos que antes eran nuestro punto de referencia, y ahora lo que ha aparecido son estas competencias específicas con los criterios de evaluación dentro de cada una de las materias. ¿Cuál es el centro del aprendizaje dentro de la ley nueva de la LOMLOE? Lo que se llama las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje es aquella situación, como cualquier situación de la vida, en la que partimos de un conocimiento mínimo, en las que lo tenemos que poner a prueba en ese momento. Es decir, que si yo estoy en una situación de peligro, pues en una situación de peligro pongo de manifiesto todos mis saberes, todos mis relación que puedo relacionar mentalmente para aplicar en ese momento, para yo salir del paso sin que sufra ningún daño, ¿no? Pues ahí que he establecido en mi cabeza o de forma práctica una solución a esa situación de peligro, pues la misma idea en una situación de enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo tengo unos contenidos, unos saberes básicos
que mis alumnos tienen que aprender, les propongo una situación base en la que ellos tienen que querer aprender esos contenidos básicos, quererlos aplicar y buscar una relación de aplicación para obtener una solución. Y entonces tenemos que esa situación de aprendizaje no solo me sirve para aprender contenidos, sino que además me sirve para aplicar esos contenidos, adquirir unas competencias, desarrollarlas y seguir creciendo en una serie de contenidos y elementos transversales asociados a esas competencias. Es decir, que una situación de aprendizaje es como el proceso pedagógico que por excelencia que me marca la LOMLOE para hacer todo ese crecimiento educativo desde cada una de las asignaturas, para alcanzar el perfil de salida de educación secundaria. Viene marcado en la ley, en uno de los anexos, qué características debe tener esa situación de aprendizaje para que sea adecuada, para que se produzca de verdad ese aprendizaje, y que va a ser pues eso, el corazón de nuestra ley. Por supuesto, en el proceso de la situación de aprendizaje o en el proceso de nuestra asignatura tiene que haber un proceso de evaluación que contenga la heteroevaluación, es decir, la evaluación por parte del docente, la coevaluación, que es decir, la evaluación entre compañeros, y la autoevaluación. Esa autoevaluación es fundamental, igual que la coevaluación y la autoevaluación, para crear esa metacognición, es decir, que el propio alumno sea consciente de su propia trayectoria, de su propio proceso de aprendizaje, que sea responsable de él y que quiera avanzar, dándose cuenta de lo que tiene que mejorar en cada uno de los pasos, porque se lo vamos a dar a conocer como docentes, se lo van a dar a conocer sus propios alumnos, y él se va a dar cuenta según vaya avanzando, va necesitando en las situaciones de aprendizaje. Vamos a ir viendo que nosotros tenemos que añadir un apartado de criterios de evaluación. Nosotros hemos puesto que ya los criterios de evaluación han sido descritos y relacionados en los apartados anteriores, por eso no los volvemos a copiar aquí. ¿Qué momentos son de evaluación? Que en realidad son todos, porque la ley establece que es un proceso continuo, a no ser que el alumnado pierda este proceso de evaluación continuo por su falta de asistencia. Y eso es obvio, o sea, un alumno que no asista a clase es imposible hacerle un seguimiento y por tanto imposibilita esa evaluación continua. Es el único caso en el que no podemos realizar esa evaluación continua. Pues salvo ese caso, estaríamos ante una convocatoria ordinaria que se realiza a lo largo del curso, donde la evaluación tiene que estar presente de forma inicial en el comienzo de la asignatura y en el comienzo de cada una de las unidades didácticas o cada bloque de contenidos, donde establecemos una evaluación inicial o evaluación diagnóstica para conocer el punto de partida de nuestro alumnado. Es decir, siempre hay que partir de las características propias de nuestro grupo, de las características propias de nuestro alumnado, para conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles y a partir de ahí generar esas situaciones de aprendizaje. ¿Cómo se realiza la evaluación? Pues tenemos una evaluación formativa que no es calificativa, es decir, no va asociado a una nota, pero sí requiere una evaluación constante para dar a conocer al alumno en todo momento su evolución y cómo se van desarrollando cada uno de sus competencias y cómo va adquiriendo los contenidos o saberes básicos. Y entonces hay que hacerle también ese proceso de metacognición, es decir, cada alumno o cada grupo de alumnos tienen que pararse y analizar cómo está haciendo su proceso de aprendizaje, en el que nosotros, por supuesto, acompañamos y
damos la visión de cómo está cada uno, ¿no? Cada alumno le vamos de forma individualizada y grupal cómo está. La evaluación sumativa, que sí es calificativa, es una evaluación pues de toda la recopilación, de todo ese conjunto de tareas, ejercicios, proyectos, situaciones de aprendizaje, en el que retos, en el que hemos ido poniendo a nuestro alumno, que después de esa evaluación formativa, es decir, el alumno ha aprendido a través de todo lo que le hemos puesto, lo hemos entrenado en esos conocimientos y en esas habilidades que tiene que adquirir, y luego también hemos puesto otros conjuntos de tareas, ejercicios, situaciones de aprendizaje en los que ha aplicado esos saberes, en los que ha aplicado esas competencias y a la vez también los ha seguido expandiendo y desarrollando. Es decir, que una situación de aprendizaje no solo es demostrar lo que uno sabe, sino también desarrollarlo aún más, según realiza esa situación de aprendizaje. Y aquí en esta evaluación sumativa sí que es calificativa. Y luego tenemos, por supuesto, pues una evaluación trimestral repartida en 3 trimestres en educación secundaria y una evaluación final que recoge toda la asignatura. Y por supuesto una convocatoria extraordinaria, que se define convocatoria extraordinaria todas aquellas que no sean la ordinaria, en el que hay que marcar cómo se va a evaluar, y hemos dicho que aquí habrá una prueba propia que demuestre lo aprendido a lo largo del curso. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Ahora viene definir pues cómo vamos a realizar esa evaluación, cuáles van a ser nuestras técnicas, nuestras herramientas, nuestros instrumentos. Estos procedimientos de evaluación tienen que garantizar en todo momento que el alumnado va a tener se le va a valorar en su dedicación, su esfuerzo, su rendimiento, y se va a reconocer de forma objetiva todo eso que ha puesto en práctica. Para que sea una evaluación objetiva, desde luego nuestra forma de evaluar tiene que hacerse público, que tiene que ser conocido por todos los alumnos, cómo se les va a evaluar, con el fin de garantizar el derecho al alumnado a que se evalúe de esa forma objetiva y su rendimiento sea valorado conforme a unos criterios por todos el mundo conocidos, que ninguno le pille de sorpresa y que el alumno ha estado preparado para ellos. Los instrumentos de evaluación utilizados en la materia pues van a ser diversos, accesibles y adaptados, como vienen indicados en la ley, y que se van a plasmar en las situaciones de aprendizaje, permitiendo valorar de forma objetiva al alumnado, garantizándole asimismo las condiciones de realización de procesos asociados a la evaluación, atendiendo a cada una de las necesidades específicas. ¿Qué técnicas e instrumentos concretos vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar actividades de desarrollo, actividades de metacognición, actividades diagnósticas y actividades o técnicas de observación. Actividades de desarrollo, pues son aquellas actividades pues en las que el alumno desarrolla y adquiere esos contenidos. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tanto individual como en equipo. Es decir, vamos a establecer unas agrupaciones variadas para que el alumno tenga diferentes situaciones que se tengan que enfrentar tanto de forma individual como de forma en equipo, que nos va a permitir no solo desarrollar contenidos, no solo desarrollar las competencias claves, sino también desarrollar todos los elementos transversales que vienen descritos en el apartado propio que veremos más adelante de elementos transversales. ¿En qué van a consistir tanto las actividades de desarrollo individual como en equipo? Pues en las que describimos aquí a nivel general. En la programación no hace falta establecer de una forma exhaustiva y muy concreta todos y cada una de las actividades, ya que lo vamos a desarrollar a ese nivel en cada una de las unidades didácticas. Es decir, en cada unidad didáctica cogeremos los contenidos, cogeremos las competencias específicas y sus criterios de evaluación y qué instrumento vamos a aplicar, qué técnica vamos a aplicar y qué procedimiento vamos a aplicar concreto
para cada una de esas unidades, con una metodología concreta. Aquí simplemente, pues a nivel general de toda la programación, de todas las unidades, pues qué actividades vamos a aplicar. Y aquí tenemos pues que a nivel individual, las actividades de desarrollo consistirán en retos individuales o mini situaciones de aprendizaje, en el que añadiremos también retos y tareas que en nuestro caso pues, se corregirán en el entorno de Moodle, devolviendo un feedback inmediato. Y también tenemos otras actividades en equipo, en el que se aplicará y se desarrollará los contenidos y se evaluará preferiblemente realizando una exposición oral, mostrando el producto final y el proceso que se ha llevado a cabo. ¿Cómo lo vamos a evaluar esta actividad de desarrollo de esa presentación oral? Pues a través de una rúbrica que evalúe la expresión oral y la exposición y a través de una memoria escrita o documento explicativo de esa solución de la situación de aprendizaje. Con esto ya adelanto que estamos trabajando uno de los elementos transversales que marca la ley, que es la expresión oral y la expresión escrita. Actividades de metacognición fundamentales para hacer consciente al alumno en todo momento de su proceso de aprendizaje y que tome las riendas de su aprendizaje, que sea responsable de sí mismo. Consiste en evaluar el propio proceso de aprendizaje y aquellas habilidades y destrezas que permiten ir adquiriendo las competencias. Consta de una rúbrica de autoevaluación, coevaluación y evaluación de equipo. Actividades diagnósticas. Pues consta de una serie de pruebas teórico-prácticas, como podemos realizar en el entorno de Moodle, y una parte de situación de aprendizaje asociada a esos contenidos teórico-prácticos y que la va a evaluar el profesor. Y ponemos aquí heteroevaluación. Técnicas de observación, pues como no se podía ser de otra manera, se evalúa también que el alumno vaya desarrollando esas competencias a modo diario y que nosotros vamos a ir observando y recogiendo en esa práctica diaria de aula, que permite prestar atención pues, a esas destrezas y a esa adquisición de competencias, como aquí describimos, pues, a nivel individual y grupal. Es lo que le comentaremos, pues todo eso observado, pues a cada uno de los alumnos o incluso en una tutoría a las familias. Criterios de calificación. Y aquí sí que vamos a asociar la evaluación con la calificación. Pues como viene descrito en la ley, las competencias específicas de cada materia pues las podemos calificar de 1 a 10 puntos sin decimales. Bueno, dentro de nuestro cuaderno de notas pues podemos llevar unas notas numéricas con decimales, pero a la hora de establecer una nota de la materia tiene que ser una nota numérica sin decimales, que vendrá expresado en un resultado que esa nota tiene una traducción directa a un término en un descriptor, una palabra que vamos a llamar insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Y aquí viene descrito pues cada rango numérico a que se corresponde, ¿no? Por debajo de 5 pues insuficiente, 5 suficiente, bien, un 6, notable pues para el 7 y el 8, sobresaliente para el 9 y el 10. ¿Cómo se va a realizar esta calificación por evaluación? Pues hemos repartido, como ya habéis visto anteriormente, las unidades en cada una de las evaluaciones y le damos un peso. Nosotros sugerimos este peso por la importancia o el tiempo que le vamos a dedicar. Como ya habéis visto, la orientación de las sesiones, pues a mayor tiempo le hemos asignado pues mayor peso en el porcentaje a la hora de echar la cuenta numérica de las evaluaciones. La ley pues nos sugiere o nos marca que nuestros procesos, técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación pues tienen que tener asociada la calificación. No tenemos por qué asociar el mismo instrumento con el mismo peso a todas las evaluaciones. Es decir, que si yo hiciera, por ejemplo, una prueba escrita
la primera evaluación al que le doy un peso no tiene por qué tener el mismo peso la prueba escrita en la segunda evaluación, ni tiene por qué tenerlo tampoco igual en la tercera. Es decir, que un mismo instrumento puede valer diferente en cada una de las evaluaciones. Y lo puedo describir aquí perfectamente, evaluación por evaluación. Aquí lo hemos descrito a nivel general para todas las evaluaciones, cuánto peso van a tener las actividades diagnósticas, cuánto peso las actividades de desarrollo y metacognición. Las hemos descrito en actividades de Moodle de autocorregibles que les devuelve feedback inmediato, qué peso tendrán las situaciones de aprendizaje y proyectos. Y por último, esa observación sistemática que vamos a realizar en el aula. Hemos de decir que el comportamiento o la actitud no es calificable. Eso, pues, el comportamiento pues se trabaja a través del plan de convivencia del centro, que tendrá su carácter sancionador dentro de lo que es el plan de convivencia, pero dentro de lo que es la asignatura no hay un apartado en el que vamos a restar nota por ese comportamiento, ¿no? En cada asignatura debe tenerse en cuenta que se tiene que evaluar la expresión oral o escrita, así viene marcado en la ley, como también tienen que tenerse en cuenta dentro de la ley que se va a evaluar una especie de, bueno, no una especie, sino una competencia matemática. ¿Y eso tiene que ser evaluado en todas las materias? Sí, viene así descrito en la ley. En nuestro caso es sencillo, porque ya hay un apartado que tiene mucha relación con las matemáticas, como puede ser el apartado de algoritmos, donde vamos a ver algoritmos ejemplificados con la resolución de algún ejercicio matemático. Aquí hemos expresado que vamos a evaluar la expresión oral escrita dentro del instrumento o rúbrica que vamos a utilizar cuando el alumno exponga sus situaciones de aprendizaje. Fenomenal, pues ya hemos cubierto esa parte de la ley. También viene la ley que hay que expresar en nuestra programación que si hay alguna condición sine qua non, pues tiene que estar muy clara para el alumnado. En nuestro caso decimos que en ningún caso se podrá aprobar la evaluación si en las pruebas de evaluación o en las actividades de retos, situaciones de aprendizaje, se saca una nota inferior a 4. Claro, con eso estamos demostrando pues, que el alumno no ha alcanzado el conocimiento de los saberes básicos ni de los contenidos y ni mucho menos ha desarrollado las competencias. La calificación de la evaluación se obtiene de la suma ponderada de las partes. Y aquí pues hacemos también aquello que hablábamos de las faltas de asistencia, superar el 2% de las faltas injustificadas, pues se avisará a las familias y al alumnado pues que estamos pendientes de que puede que se pierda el derecho a la evaluación continua y superado ese 15% perderá el derecho a la evaluación continua. Esto viene reflejado dentro del régimen interior del centro, que hay que ajustar este apartado a ese apartado que venga marcado en el centro. El alumnado que no se evalúe a través del proceso normal de evaluación continua, hay que decir, según dice el artículo 36.2 del decreto que viene aquí, 32 del 2019, pues cómo se va a evaluar a este alumno si no se hace de forma continua. Pues aquí decimos que será por medio de una prueba única que contendrá todo lo realizado durante el periodo que será examinado. Es decir, que si ha faltado a lo largo del curso, pues una prueba única que le evalúe de todo el curso. Si lo consideramos de una evaluación, pues de una evaluación. Calificación final. Pues como se obtiene la calificación final de toda la asignatura, pues la calificación de la materia le damos un peso a cada evaluación. Aquí hemos asignado 33 y hemos dado uno más a la segunda evaluación por ser la más larga en tiempo, según las fechas, pero esto por supuesto es variable, cada uno que lo ajuste como quiera, y establecemos
pues cómo es esa calificación final. Que los alumnos que no han aprobado mediante las evaluaciones parciales se tienen que presentar una prueba final, o sea, pueden presentar a subir nota, ¿no? También cómo va a ser el redondeo y cómo va a ser la mención honorífica a aquel alumnado que haya sacado un 10, ¿no? Y aquí viene la ley, pues un poco que tiene que ser algo como muy significativo, donde se ha visto un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia especialmente destacables. Y no podemos poner el número de menciones que queramos, sino que en ningún caso podemos superar el 10% de los alumnos que tengamos en clase. La metodología. Bueno, pues ¿qué metodología vamos a utilizar en la asignatura? Pues el carácter eminentemente práctico de la materia, pues nos dice que va a ser muy competencial, ¿no? Que vamos a poder, tenemos la suerte de que tenemos una asignatura en la que podemos trabajar de una forma muy práctica aplicando todos los contenidos. Pues en todo lo que viene aquí expresado ha tenido en cuenta el preámbulo, esa introducción que nos venía en la ley, aparte pues de esa situación de aprendizaje como propuesta didáctica de la LOMLOE, donde integra y desarrolla pues esos contenidos y esas competencias, ¿no? Pues eso es lo que viene aquí descrito. Teniendo en cuenta, pues por supuesto, la diversidad del alumno y las características propias de cada uno de los grupos. Atención a la diversidad. Este apartado tiene que existir en algún punto de nuestra programación y el proceso educativo pues tiene que contemplar pues que ya es inherente que todas las personas somos diferentes, que el conjunto de alumnos que tenemos en clase ya es diverso, ¿no? Partiendo de esa diversidad, pues cómo vamos a trabajar, ¿no? Cómo vamos a atender. Nosotros, pues ya de primeras decimos que a partir de nuestra metodología que se aplica en el aula ya atiende a esa diversidad, porque nuestra metodología ya parte de unas técnicas en la que se está estableciendo una evaluación continua y podemos ver pues cómo evoluciona cada uno de los alumnos de una forma individual y personal para poder hablar con el alumno y con sus familias. Vamos a establecer una comunicación y una coordinación constante con las familias, el equipo docente, el tutor, tutora y el equipo orientador. El contenido de la materia. Nosotros vamos a tener un aula virtual donde tenemos subido todos los materiales que va a estar de forma continua abiertos y a disposición, y además una serie de vídeos que explican la materia, es decir, el alumno, aparte de la explicación que demos en clase, tiene una explicación de apoyo que puede parar, adelantar, atrasar, volver a ver, y eso ya es una atención a la diversidad, porque habrá alumnos que requieran verse nuestra explicación 10 veces, 1 o 5, ¿no? Cada alumno va a ser diferente. También es atención a la diversidad, nuestro planteamiento de actividades, tareas, retos, proyectos, situaciones de aprendizaje, con esa flexibilidad de agrupamientos diversos que garantice el apoyo mutuo entre los alumnos, el apoyo del profesor al alumno y el seguimiento de ese proceso del alumno de forma individualizada. La disponibilidad de los recursos y materiales específicos de refuerzo. Vamos a tener pues siempre la posibilidad de que el alumno, pues por ejemplo, esas tareas de Moodle las pueda repetir tantas veces como sea necesario, o ese material de aula que esté disponible en Moodle, pues ya eso es refuerzo para el alumno que lo requiere. Incluso podemos subir material al aula virtual. No está de más pues que también todo lo que planifiquemos y que a lo mejor no lleguemos a alcanzar por falta de tiempo, sirva esos recursos que están preparados pero que no podemos aplicar a nivel general de grupo, sirva para aquellos alumnos que sí que pueden realizarlos y que pueden ampliar esas tareas, porque es una atención a la diversidad, pero por el lado de mayor capacidad o mayor rendimiento. Por supuesto, vamos a mostrar flexibilidad
de procedimiento, herramienta y técnicas e instrumentos de evaluación atendiendo a nuestro grupo concreto. Y vamos a hacer un apoyo didáctico diario en el aula. Un apoyo constante. El profesor es un apoyo constante para la consecución de los objetivos, de los saberes y de las competencias. ¿Cómo vamos a realizar esas medidas de refuerzo educativo? Pues primero identificando, en nuestro proceso de evaluación, rápidamente identificando si hay algún alumno especialmente que no sigue el proceso adecuado, que no sigue el ritmo que nosotros consideramos que se debería seguir en la asignatura y que lo vamos a poner en conocimiento pues tanto del alumno, de las familias, como de orientación del centro. Y como equipo docente, pues pondremos las medidas adecuadas en cada caso concreto, ¿no? Según se precise para cada alumno. Especialmente si estamos hablando de atenciones de necesidades educativas especiales, que ya vendrán marcadas y dirigidas por parte de nuestro departamento de orientación. Plan de fomento y desarrollo de la lectura, como bien dice el artículo 4.3 del decreto, pues que tenemos que promover dentro de cada una de nuestras asignaturas el hábito a la lectura y que tenemos que dedicarle un tiempo en nuestro horario lectivo de la asignatura. ¿Cómo lo concretamos nosotros en Ciencias de la Computación? Pues es muy sencillo, ya que nuestras propias situaciones de aprendizaje, los proyectos de investigación, pues nos llevan a integrar esa lectura, incluso lectura comprensiva, a la hora de buscar y analizar información que tienen que poner en juego para alcanzar las soluciones de las situaciones de aprendizaje. Así que, por tanto, se hace necesaria, como bien indicamos aquí, la presencia de esa práctica continua de lectura en una forma comprensiva a lo largo de toda nuestra materia. Así que ya lo cubrimos. Elementos transversales. Estos elementos transversales, o también llamados contenidos transversales, se pueden incluir dentro del apartado de contenidos, ya que son contenidos propiamente. También podrían incluirse dentro de la metodología, ya que es algo que va transversal a toda la asignatura y es algo que se puede trabajar de diferentes situaciones de aprendizaje o planteando retos. Y nosotros lo hemos sacado en un apartadito diferente. Nosotros lo trabajamos a lo largo de toda la asignatura a través de las situaciones de aprendizaje que globalizan pues tanto esos contenidos, esos saberes básicos propios de la asignatura como estos elementos transversales. Ya que, por ejemplo, los primeros, la comprensión lectora, expresión lectora y escrita, ya vienen incluidos. Hay una rúbrica de evaluación, ya que las situaciones de aprendizaje principalmente las vamos a hacer que las exponga el alumno a través, por supuesto, de un apoyo visual como una presentación, incluso vídeos, donde ya están trabajando esta comunicación visual, esa competencia digital. Nosotros propiamente la asignatura pues trabaja bastante la competencia digital, emprendimiento dentro de las posibilidades de la asignatura, pues cómo fomentamos ese pensamiento lógico para resolución de problemas, y de aquí pues ya deriva pues ese fomento al emprendimiento, fomento al espíritu crítico y científico, por supuesto, el espíritu crítico a toda la información que encontremos, toda esa seguridad en la red, en todas las búsquedas, investigaciones, y llevando su procedimiento. Educación emocional y en valores constantemente, ya no solo por las situaciones de aprendizaje, sino por todas las situaciones de aula en las que intervenimos como profesores, la educación para la paz constante, no violencia y la creatividad. En todos estos casos, pues también trabajamos toda esta serie de contenidos, ¿no? Que al final vienen englobados pues en los objetivos de desarrollo sostenible. Pues como bien hemos indicado, ¿cómo los vamos a trabajar? Pues son elementos que se trabajarán asociados
al desarrollo de los contenidos en función de la naturaleza de los mismos, ligados a las actividades, retos, proyectos y tareas de la materia. Fenomenal. Actividades complementarias y extraescolares. Bueno, pues aquí las que se realicen, que se pueden realizar una, ninguna o varias. Nosotros hemos puesto actividades complementarias y le hemos definido para que tengamos claro que las actividades complementarias son aquellas que se organizan por el centro dentro del horario escolar y que, por supuesto, tienen una participación obligada y serán evaluables en nuestro caso. ¿Qué hemos incluido? Pues unas charlas que son gratuitas, que las ofrece el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, para la unidad didáctica de uso seguro y responsable de Internet, que serán evaluadas pues a través de un proyecto donde cada equipo, pues a través de un producto visual, expondrá alguno de los contenidos más significativos de la charla y será evaluado a través de una rúbrica. Y luego participación en el Scratch Week, que es una serie de retos que se proponen desde esta plataforma de Scratch, en la que se reta a los alumnos a crear proyectos en la temática que se nos sugiere durante esta semana, y que nosotros vamos a evaluar esos proyectos a través de una lista de cotejo que incluya pues todas aquellas características que consideramos convenientes, entre ellas la temática que se nos sugiere en el Scratch Week. En las actividades extraescolares indicamos que es una actividad extraescolar, que son aquellas que se organizan como complemento a una formación del alumnado, pero que están fuera del horario lectivo, que no es obligatorio, es voluntario y que no forman parte de nuestro proceso de evaluación. En nuestro caso, pues no hemos planificado ninguna de momento para este curso escolar. Y como último apartado, hay que recordar que esta ley del 2016, un artículo que todavía sigue vigente, es que hay que incluir una evaluación de la práctica docente. No solo hay que evaluar la práctica y los aprendizajes del alumnado, sino la nuestra propia. Aquí hacemos una propuesta, por supuesto es variable, se puede cambiar, puede ser de otra manera, pero planteamos un modo en dos niveles, o a un nivel de cuestionario y a un nivel de práctica reflexiva, como una especie de diario reflexivo donde tomar anotaciones de cara al curso siguiente. Pues a modo de cuestionario, pues vamos a evaluar nuestra práctica docente pues antes de dar la clase, una planificación como docentes, si nos hemos planificado bien, pues en las características que aquí describimos, cómo ha sido a la hora de dar la clase, nuestro desempeño dentro del aula, si ha sido el adecuado o no, lo revisamos, y luego ya hacemos una evaluación pues de los resultados que han obtenido nuestros alumnos y de los resultados que hemos alcanzado pues en la materia. Y esto es más bien ya no tanto como cuestionario de autoevaluación, como veíamos aquí, graduado de totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, sino ya vamos a incluir como unas notas descriptivas pues sobre cada uno de los apartados, pues una reflexión pues de la asignatura en general, indicando pues cuáles han sido nuestros puntos fuertes a lo largo del curso, débiles, cuáles han sido nuestras amenazas y fortalezas, y las oportunidades que se nos presentan de cara al siguiente punto, al curso, y que tendremos en cuenta para realizar la siguiente programación. Bueno, pues hasta aquí nuestra programación, nuestra sugerencia de programación didáctica adaptada a la nueva ley LOMLOE y adaptada de momento a la normativa de la Comunidad de Madrid.